Una estación de gran importancia en la Ciudad de México. Se encuentra nuestra compañera Iraíz Morquecho, que nos tiene un reporte. Recordemos, se apoya con traslados RTP y algunas unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo estás, Iraíz? Muy buenos días. ¿Qué es lo que has vivido en esta mañana de jueves allá en la línea 1 del Metro Capitalino? Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muy buenos días. Pues como bien lo comentan, nos encontramos aquí en la estación Chapultepec, donde por segundo día consecutivo unidades de RTP y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladan a miles de usuarios desde Chapultepec a Observatorio, pues esto debido al choque de trenes que se presentó el pasado martes por la noche en la estación Tacubaya. Comentarte, Alejandra, que a pesar de que la afluencia de gente es demasiada que quiere tomar un RTP, automáticamente salen del metro y pues abordan una de estas unidades de las 41 unidades que el RTP tiene disponibles para trasladar de Chapultepec a Observatorio, además de 3 camiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 10 unidades más de esta misma Secretaría. Comentarte, Alejandra, que el día de ayer se reportó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladó a más de 375,000 personas con 75 unidades. Pues a pesar de que las personas saben que deben tomar su tiempo, pues a muchas se han quejado debido a que el caos en la línea 1 para tomar algún tren ha sido de más de 20 minutos. Comentarte que también en la estación Tacubaya alrededor de 150 trabajadores, un equipo de ingenieros de áreas de instalaciones físicas y material rodante, así como protección civil y seguridad industrial e higiene, realizan las maniobras para habilitar la estación de Tacubaya a Observatorio. Esto también para trasladar estos trenes hacia el taller de Zaragoza. Se trabaja sobre el desacoplamiento de una parte del tren estacionado en Tacubaya y el retiro de material que impide estas maniobras. Aún no se ha dado, Alejandro, una explicación de lo que ocurrió con estos trenes, por lo que se esperan los resultados de los estudios de la caja negra y se revisan grabaciones del metro para saber por qué se originó este accidente. Además, Alejandra, pues las autoridades piden a las personas que sean pacientes, ya que son 41 unidades del RTP que están trasladando a estos usuarios, además de otras tantas que trabajan en la línea 5, como lo comentabas hace unos momentos, que aún no da servicio de Pantitlán a Xenia. Bueno, pues Iraíz, muchísimas gracias por tu reporte. Ya nos decías, hasta 20 minutos han reportado algunos usuarios de espera para abordar cualquiera de las unidades RTP o a cualquiera de las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que apoyan a los capitalinos en sus trayectos. Muchísimas gracias, Iraíz. Continuamos felices, Alejandra. Buen día.